Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 5 de junio. Adorar en la prueba y la dificultad. El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que Él hacía. Génesis 39:3. Oremos entonces a nuestro buen Dios y demos gracias por este día que nos ha dado. Amado Padre y buen Dios, te damos gracias. Puesto de acuerdo, Señor, todos a esta hora, a través de este medio en los distintos lugares donde estamos, Señor. Te decimos gracias por este día que nos das. Y cada día, Señor, lo haremos, cada mañana, porque tener vida, tener salud, es un regalo que tú das, Señor, en tu bondad misericordiosa. Nadie, Señor, con todo lo que tenga puede comprar la vida. Eso es un designio tuyo, Señor. Tú estableciste el comienzo y el final. ¿Y cómo va a ser el final de todas las cosas? En tu soberanía lo hemos aprendido, Señor. Y esos regalos que nos has dado, Señor, que vienen de tus manos, tu gracia, tu misericordia, todo, Señor, viene de ti. La salvación es tuya, como lo dice el Salmo, la salvación es del Señor. Nadie puede comprar nada, ningún favor de tus manos en todas las áreas de nuestras vidas no están para la venta, Señor. Tú no las estás ofreciendo para que el mejor postor la adquiera. Eso es un regalo tuyo, Señor, que tú das en tu bondad, en tu soberanía. Te damos gracias por todos esos regalos que nos das a diario y en abundancia, Señor. Señor, aquí estamos, tus santos, tus hijos, y queremos, Señor, como lo hacemos cada mañana, buscar tu palabra para ser fortalecidos en nuestro espíritu, para ser fortalecidos en nuestra fe, para seguir creciendo en tu conocimiento, Señor, para ser guardados en santidad, para ser guardados en tu palabra, para que ella siga siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestra vida, Señor. Muéstranos tu palabra y guíanos y guárdanos, Señor. Queremos ser guardados allí en tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras faltas que cometemos en palabra, en pensamiento o en obra. Tú conoces todo, Señor, hasta lo más pequeño. Perdónanos, Señor, y aquellos pecados que nos son ocultos, como lo hemos aprendido, también líbranos, Señor. Guárdanos en tu bondad misericordiosa, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Bienaventurado es el hombre a quien Dios le ha perdonado todos sus pecados. Gracias, Señor, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Señor, guárdanos ahorita qué es lo que queremos hacer para permanecer y sobre todo, Señor, entender y ser guardados en la unidad del cuerpo. Porque solos no podemos, como lo hemos meditado muchas veces. Por eso qué hermoso y qué agradable es sentir la compañía y la unidad a diario de los hermanos, de todos los santos, para ser aconsejados, corregidos, enseñados, instruidos y exhortados. Qué agradable y qué rico, qué delicioso sabe esto, Señor. Que amemos, por lo tanto, la edificación, el crecimiento, la corrección, que lo amemos todos, Señor, porque así debe ser, Señor. Solos no podemos. Gracias porque eh, tú nos has dado este espacio en este año, Señor, para que juntos, Señor, nos enseñemos, nos edifiquemos, nos corrijamos y crezcamos y oramos los unos por los otros. Gracias porque se ha podido cumplir la meta hasta la mitad de este año donde ya estamos llegando, Señor. Y en tus manos hemos colocado este resto de tiempo, Señor, todo lo que se ha planeado. Gracias por este buen tiempo que nos has dado, pero sobre todo por esa palabra y esa enseñanza que nos has dado a través de todos los siervos que has colocado hasta ahora en este espacio para meditar tu palabra de madrugada, Señor, para ser recordados, enseñados, corregidos a diario, como debe ser, porque a diario recogemos polvo del mundo, Señor, porque aún somos frágiles, débiles. Como dice Santiago, somos como neblina y cometemos aún pecado, Señor.
Qué bueno es crecer en este entendimiento y qué bueno es crecer en el amor a la unidad y comprender y vivir la unidad a la que tú nos has mandado, Señor. Bendecimos y te damos gracias por todas las cosas que nos has dado, Señor. Gracias por las iglesias aquí representadas y las familias también aquí representadas, Señor. Oramos por todas las iglesias, oramos por la unidad de las iglesias y la unidad de las familias en la fe, que siempre, Señor, guardemos y permanezcamos en esa unidad. Juntos, Señor, como está ordenado en tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor. Dirige, Señor, este devocional y enséñanos, corrígenos y recuérdanos lo que tenemos que recibir hoy de tus manos, que es tu palabra, Señor. Pero sobre todo, como lo pedimos, Señor, siempre con humildad. Haznos humildes, haznos sencillos para escuchar y recordar y aprender tu palabra, Señor. Así debe ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dirígenos y guárdanos y háblanos, que tus siervos escuchan, Señor, con mucha atención para guardar tu palabra y ser corregidos en ella, Señor. Gracias, bendito mi Dios. Tu bendición esté con nosotros en este momento y quedamos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén y amén. Adorar en la prueba y la dificultad. El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Génesis 39:3. Si todo lo que José hubiera tenido fuera su famoso abrigo de colores brillantes, su valor habría sido destruido cuando sus hermanos se lo quitaron y lo vendieron como esclavo. Pero había carácter dentro del hombre que llevaba ese abrigo, y cuando José perdió su abrigo, no perdió su carácter. Más bien, continuó siendo formado como un esclavo en la casa de Potifar. En este crisol de aflicción, Dios derramó bendición y favor sobre la vida de José. Hubiera sido comprensible si, al encontrarse como esclavo en una casa egipcia, José se hubiera aislado, negándose a involucrarse con el mundo que lo rodeaba, protestando contra el paganismo de Egipto y resintiendo la autoridad de Potifar. Este enfoque, sin embargo, no le habría brindado la oportunidad de ser testigo o testificar. En lugar de cerrarse, José aparentemente determinó que sería el mejor siervo que Potifar haya tenido, porque sabía que en última instancia servía a Dios. Mientras que José prosperó a causa de la bondad de Dios, siguió siendo un esclavo. Su vida cotidiana estaba llena de trabajo pesado, algo con lo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos. Pero si tú y yo queremos florecer en la peor o más mundana de las circunstancias, debemos aprender a tomar las experiencias rutinarias de la vida y ver la mano de bendición de Dios en ellas, sean cual sean. Ya que José pudo confiar en Dios a través de sus pruebas, Potifar, se nos dice, vio que el Señor estaba con José y causó todo su éxito. José no tuvo que decirle a Potifar que había un favor especial en su vida. Cuando la bendición de Dios está en una vida, será evidente. Y a veces, como vemos con Potifar, incluso los incrédulos no pueden evitar darse cuenta. Necesitamos aprender a vivir con la conciencia de que cada asunto con el que lidiamos, cada momento que pasamos y cada movimiento que hacemos es una oportunidad para traer gloria y alabanza a Dios. Donde quiera que nos encontremos, podemos, como Pablo escribió a aquellos que se encontraron como José, siendo el pueblo de Dios y esclavizados, trabajar de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien sirven. Colosenses 3, 23 al 24. Solo cuando entendemos que fuimos creados para su gloria, podemos convertir las pruebas y las dificultades de la vida
en actos de adoración. Nuestras responsabilidades, dice la Biblia, son oportunidades para revelar nuestra dependencia de Dios y las evidencias de su bendición, ya sea que nos encontremos como directores, ejecutivos o barrenderos, intercambiando acciones o construyendo casas o cambiando pañales, seremos humillados y levantados mientras oramos. Enséñame, mi Dios y Rey, en todas las cosas que debes ver y lo que hago en cualquier cosa, a hacerlo como por ti. Génesis 39. Aquí no vamos a narrar otra vez con detalles esa historia porque la conocemos, sino como el devocional nos dirige hoy, qué es lo que hay allí que debemos recordar y tener presente nosotros, porque esas dificultades que vivió José en particular, nosotros en alguna medida y siempre a través de toda la historia no hay quien esté ajeno a dificultades y problemas de todo tipo y en todas las áreas. Y mientras estemos aquí, como lo hemos dicho y lo recordamos siempre, nos veremos afectados por distintas situaciones, en gran medida. El éxito de José, primeramente, debemos tener presente, no se debió solo a su habilidad, como lo narra, ¿cierto? Tenía habilidad de entendimiento, era muy inteligente, sino al hecho de que la bendición de Dios estaba con él y que a través de él, en particular, Potifar, ese oficial de Egipto, ¿cierto? Ese impío, disfrutó también de las bondades, de las bendiciones de Dios. ¿Ok? Vemos en ese sentido que su amo, como dice la Biblia, su amo vio que el Señor era con él. Potifar no sabía nada de la presencia espiritual y de la gracia de Dios que estaba con José, como buen egipcio. Y, y, y como buen egipcio tenía muchos dioses, ¿cierto? Y eran politeístas, ¿no? Pero Potifar, claro, sin entender ello, percibió en su entendimiento algo especial en José, por su aprendizaje listo y rápido que tenía este joven de la lengua egipcia primeramente, por su destreza en muchas actividades, en los negocios, por la prudencia y la fidelidad con que hizo todo y que fue muy favorecido por el ser divino a quien él servía, sin Potifar tenerlo claro. Grandes dotaciones otorgadas sobre él fue percibida por este oficial egipcio y fue una persona extraordinaria para su edad tan joven. Todas esas cosas impactaron a Potifar y le llamaron la atención. Y como decimos nosotros, nuestro lenguaje lo dejaron sin palabras, tal vez, y sorprendido, ¿no? Al extremo, al extremo que lo reconoció. Y dice ahí la Biblia que el Señor hizo todo lo que hizo para prosperar, hacerlo prosperar y prosperar en su mano. Aunque Potifar no podía tener ningún conocimiento del verdadero Dios a quien José servía y que era siervo de su Dios, podía tener y percibió esa noción de un ser supremo y que toda la prosperidad externa que estaba él percibiendo y disfrutando tenía un principio y se debía a algo. Y sabiendo que José era un hebreo, no dudó en reconocerlo, que el Dios a quien servía José tenía algo, como decimos nosotros. Y como dice allí la escritura, que el Señor estaba y hacía prosperar a José, no solamente fue con José, como lo dije, hay muchas historias de muchos siervos en la Biblia. Recordemos, por ejemplo, Primera de Samuel 18:14. Dice la escritura, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. La historia de David nos lo cuenta también la Biblia. Salmos 1:3 dice en forma general el Salmo, será como un árbol firmemente plantado, el hombre, ¿no? El hombre. Todos conocemos el Salmo. Un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera.
Génesis 30:27. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Todos conocemos esa historia también de Labán, allí en Génesis. Y podríamos citar muchas otras historias más. Hay que tener cuidado de todas maneras en esto en forma literal y no llevarla a un extremo. Me refiero, y ya se ha dado, y lo hemos comentado en estos devocionales semanas atrás, que no significa entonces que si se sirve fielmente, se obedece al Señor, etcétera, entonces tengo que esperar aquí, humanamente, materialmente, mientras estemos aquí, que me vaya siempre bien. Hay que entender eso para no llevarlo a un extremo. Un ejemplo típico de ello lo vemos, por ejemplo, en la historia de los apóstoles, recordemos, ¿sí? Sirvieron al Señor fielmente, hicieron la obra que Dios, Cristo les encomendó, pero la vida de ellos en ese contexto, pues sabemos, fueron perseguidos, muertes en calabozos, y el hecho es que tenemos que entender la soberanía y el plan de Dios. Simplemente como dice la Escritura, y desde allá nos anticipamos a lo que dice Tesalonicenses, dad gracias a Dios por todo, precisamente. Dios sabrá y Él ha decidido qué va a dar, qué es lo que va a dar y qué va a recibir cada uno de nosotros. A algunos, en general, Dios les va a dar riquezas, porque Dios es quien da la riqueza. Y Él es el que ha decidido ello, y a quien Él decidió darle ello, pues eso va a recibir esa persona. Y Dios también da pobreza, y ha decidido que hay personas que siempre van a estar en ese estado. Eso lo hemos aprendido. Pero sea cual sea el estado, ¿cierto? Si esa persona es un santo de Dios, está en comunión con Dios y es bendecido por Dios. Sí, es guardado por el Señor, como lo hemos aprendido. Es una realidad que la bendición de Dios está con sus hijos, sea cual sea su estado. Es una realidad que la bendición de Dios está con sus hijos sin importar su estado. Se esté sano o se esté enfermo, si se es un verdadero hijo de Dios, se es un bendecido. Porque la bendición de Dios en ese sentido es para sus hijos. Lo que recibe el impío, como dice la Escritura, parafraseada en forma general, es por la gracia común, y eso nos lo enseña la Biblia. Esa misericordia y esa bondad generosa de Dios que hace llover sobre justos e injustos, etcétera. Entonces, por toda esa bondad generosa de Dios, los impíos también reciben. Y Dios es el que da, porque Dios es el soberano de todo. Y como sabemos, la Biblia nos manda a que no nos pongamos mal, o no nos defraudemos, etcétera, de ver el progreso del impío. ¿Y por qué el justo sufre? La pregunta siempre del millón, ¿no? Eso cuando realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo y estamos siendo llenos de la palabra y comprendemos el Evangelio y entendemos la soberanía de Dios, ese tipo de sentimientos pues no debe dominarnos y deben ser manejados en nuestro corazón si en algún momento salen por el poder de la palabra de Dios. Si yo estoy haciendo bien, si yo me estoy portando bien, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué no he podido? ¿Por qué no me salen las cosas? Hay veces podemos llegar a pensar eso. ¿Y por qué esa persona que es así, así y es así le está yendo bien? Entonces, somos expuestos a ellos y ya eso lo hemos meditado también muchas veces. Dice ahí el devocional, si todo lo que José hubiera tenido fuera su famoso abrigo, dice ahí en las primeras líneas, abrigo de colores brillantes, su valor habría sido destruido, ¿cierto? Cuando sus hermanos se lo quitaron y lo vendieron como esclavo. Pero había carácter dentro del hombre que llevaba ese abrigo. Y cuando José perdió su abrigo, no perdió su carácter. Y eso nos dice mucho, estas primeras líneas del devocional. Nuestros enemigos, hermanos, recordemos, pueden despojarnos
de las distinciones y adornos, por decirlo así, externos, como el caso de ese abrigo que narra que tenía José. Pero la sabiduría y la gracia no nos pueden ser quitadas por nada ni por nadie aquí en esta tierra. Podrán quitarnos todo lo externo, podrán burlarse de nosotros, podrán robarnos, quitarnos las cosas, humillarnos, maltratarnos, etcétera, pero lo que va por dentro, la gracia que hemos recibido de Dios, ¿cierto? Y la sabiduría que Dios nos está dando al entender su palabra, ese crecimiento, ¿cierto? En santidad, ese crecimiento en el conocimiento de Dios, etcétera, esas cosas no nos pueden ni son quitadas por nadie aquí en esta tierra. La salvación que hemos recibido, nada ni nadie aquí en esta tierra nos la puede quitar, porque la salvación es del Señor, por ejemplo, eso lo sabemos. Y lo que Dios ha dado y le pertenece a Dios, ¿quién se lo puede quitar de sus manos? Ellos pueden separarnos de los amigos, incluso podremos ser separados de los amigos, de los parientes y de la patria. Hoy en día ese concepto en nuestra amada Colombia, que está muy de moda de hace un tiempo, el desplazamiento, ¿no? Muchas familias desplazadas. Colombia está entre los 5 países con mayor índice de desplazamiento en el mundo. Y ese es un problema bien tremendo, un problema social impresionante. Y podrán muchas familias cristianas también sufrir el desplazamiento, y con seguridad lo han sufrido. Y podemos seguir con más ejemplos de esto que estamos hablando, pero no podrán apartarlos de la presencia del Señor. Los cristianos pueden sufrir desplazamiento, claro que sí. El Señor Jesucristo de niño, cierto, sabemos la huida a Egipto por cuestiones de persecución, pero nunca podrán los malvados apartarlos de la presencia del Señor. Podrán hacerlos ir de su parentela y de su tierra, pero no los podrán hacer ir de las manos del Señor. No podrán quitarnos ni arrebatarnos nunca lo que Dios nos ha dado en ese sentido, esas bendiciones espirituales que tenemos, que son reales, que son verdaderas, que son eternas, y sobre todo eso, eternas y verdaderas. Pueden aislarnos y pueden aislarnos de las bendiciones externas, y pueden llegar a hacerlo, robarnos la libertad y confinarnos en calabozos. Pablo, todos ellos, sabemos la historia, y muchos otros siervos del Señor, aparte de los apóstoles, también han sufrido este tipo de cosas, verdaderos siervos de Dios. Pero una vez más, se insiste en la palabra, nunca podrán impedirnos ni quitarnos la verdadera comunión con el Dios creador del trono de la gracia, ¿cierto? Y arrebatarnos las bendiciones de la salvación que hemos recibido, que son de Dios, lo más grande que hemos recibido nosotros, como lo entendemos en la Escritura. Dice ahí el devocional, más bien continuó siendo una forma, siendo formado como un esclavo en la casa de Potifar, en ese crisol de la aflicción. Me gusta esa figura metafórica que usa aquí Alista, el crisol de la aflicción. Dios derramó en ese crisol de la aflicción en que estaba José, derramó bendición y favor sobre la vida de José. Todos sabemos que es un crisol. En la industria, un crisol es un recipiente especial de un material especial, fundamentalmente grafito y cuarzo, que son elementos que se caracterizan por resistir altísimas temperaturas, ¿sí? En los crisoles es donde se puede fundir el bronce, el aluminio, muchos otros metales a elevadas temperaturas. Es el único material. El hierro es un material muy duro. Cuando tenemos un recipiente de hierro, allí se puede fundir aluminio, ¿cierto? Perdone este ejemplo para que entendamos algo. El aluminio se derrite a los 650 grados centígrados. El hierro se derrite a los 1300 grados. Entonces, en un recipiente de hierro se puede fundir aluminio. Pero el hierro no se puede, ni el bronce se puede derretir en el mismo. Se necesita ya otro material más resistente, como son los crisoles de cuarzo y de grafito.
Y allí se elevan esos materiales a altísimas temperaturas hasta que se pasan al estado líquido para ser formados después. El, el, el hombre, después de que están en el estado líquido, los vacían en moldes y les dan las formas que han establecido en esos moldes para hacer las piezas que desean hacer. Y me gusta cómo Alistair da esa metáfora, ese crisol de la aflicción. José estaba en la casa de Potifar sirviendo, ¿sí? Como esclavo y tenía su amo. Y después de allí pasa a una condición peor. Todos sabemos esa historia. De la casa de Potifar, por una trampa, ¿sí? Por una calumnia, siendo José inocente, que es lo tremendo, terminó después en los calabozos, ¿cierto? En las mazmorras de los egipcios, que eso sí era algo deplorable. En la casa de Potifar, aunque era un esclavo, disfrutaba de un mejor trato, entre comillas, aún siendo un esclavo. Pero después cayó a lo más bajo, fue más allá, ¿sí? Cayó a lo más bajo que se podía caer. Y allá compara aquí Alistair ese lugar como ese crisol. Pero estando allá en ese lugar, que era lo más bajo, lo más feo, lo más horrendo, lo más inmundo, allá Dios estaba haciendo algo con José. Allá dice ahí, Dios derramó bendición en ese lugar. No importa el lugar donde estemos, ni la situación que estemos viviendo. Podemos entender aquí, si somos verdaderos hijos de Dios, el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Me gusta mucho, hace días les recordé también esa escena de esa película El Refugio Secreto, de esa familia que cae en los campos de concentración nazi, y ellos eran fieles creyentes. Esa película es hermosa y eso me recuerda también esa escena, esa película, cuando ellos en ese campo de concentración, prestos a ser llevados a la cámara de gas, una de ellas enferma ahí con tuberculosis y la otra hermana cuidándola, se lamenta al ver ese estado y da su queja, se queja en ese momento, ¿no? Pero si amamos a Dios, si supuestamente Él está con nosotros, si somos sus escogidos, y Él nos protege, y cita un poco de verdades bíblicas, dice allí, ¿por qué nos permitió llegar hasta aquí? ¿Por qué estamos aquí prestos a ser asesinados? Y lloraba, ¿no? Y la hermana que está en el lecho enferma, en ese lugar también allí, la abraza, le soba la cabeza y lo consuela y le dice, hemos llegado aquí para ser probados. Ella no se angustió. Esa película es muy buena, que también narra mucho respecto a esto. Y así le dijo, dándole ánimo a su hermana en ese lugar de muerte donde está. Ahí solo se respiraba muerte, ¿verdad? Y así le dijo, así le contestó, para ser probados. Por eso estamos aquí. Qué hermoso es entender todas estas verdades. Hermanos, conocemos la frase también nosotros, son muchas las aflicciones del justo en esta vida. Y la pregunta que siempre quisiéramos tener respuesta, que ya hemos meditado muchas veces y se la ha escuchado varias veces al hermano David, ¿por qué el justo sufre? Siempre la pregunta del millón, ¿por qué el justo sufre? Y la Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Cristo nos lo dijo. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Cristo dijo, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Evitar las aflicciones es imposible. Evitar las aflicciones es imposible. Es más, ese no es el propósito por el cual nos hicimos cristianos o hemos sido hechos hijos de Dios. No fuimos hechos hijos de Dios para que mientras permanezcamos en esta tierra, nos busquemos la alegría, el triunfo, la victoria, etcétera, etcétera, todas esas cosas que hoy en día están haciendo. No, ese no es el propósito. Tampoco es necesario pedir que lleguen, ¿no? Uy, Señor, envíame aflicciones que quiero recibirlas. No, tampoco, eso no se trata de eso. Esas situaciones van a llegar en algún momento, hermano, en algún momento. Recuerdo que
que hace un tiempo atrás el hermano David nos compartió un devocional que también guardaba relación con esto, y él dijo una frase también que yo estoy de acuerdo con él. Si alguien de pronto por casualidad providencial pudiera decir en este momento, yo hasta ahora, gracias a Dios, he estado bien, no he tenido problemas, qué bueno que ha recibido esa bondad de Dios, pero prepárese que en algún momento le van a llegar, pero que le llegan, le llegan. Eso es un hecho, hermano. Dios prometió estar con nosotros, hermanos. Eso nos lo dice la Biblia. Eso nos lo dice la Biblia. Sí, hermano David. Yo estoy de acuerdo con usted, así también lo he compartido con los hermanos en la iglesia. Porque es muy probable, perdona yo otra vez por paréntesis, es muy probable que alguien por providencia de Dios haya tenido una vida de descanso, una vida amable, tranquila, etcétera, ¿cierto? Pero que le van a llegar así, decía en la última etapa de su vida, le llegan, eso es un hecho, hermano. Cierro ya el paréntesis. Retomo aquí. Son muchas, por lo tanto, hermanos amados, las formas en que podemos ser afligidos. Son muchas las formas. Y hay muchos, por lo tanto, tipos de aflicción. ¿Por qué somos y por qué debemos ser afligidos? Pregunta, ¿cierto? Esa gran pregunta. Y las razones son muchas. Y ya hemos comentado muchas de ellas, vuelvo y digo, algunas veces, en semanas anteriores. Y recordemos, entre ellas las más importantes que debemos recordar para aprender obediencia, para crecer en fe, para desarrollar esa confianza que debemos tener en nuestro Dios y esa dependencia de Dios que debemos cultivar, tener presente, a depender de Él, para conocer el poder de Dios, ¿cierto? Para disfrutar verdaderamente de su misericordia, pero sobre todo para aprender a depender de Él. Porque el hombre natural en su propia naturaleza humana, como lo sabemos, depende de él mismo. El hombre natural cree que Él es el que se propone las cosas y que Él es el que las va a hacer. Porque hay una frase muy célebre de la nueva era que dice, y todo el mundo lo cree y le encanta, cree en ti y llegarás lejos. Esa es una de las frases filosóficas que hoy en día, y esa cala en todas las religiones. Y ese es el principio del hombre natural. El yoísmo, yo puedo, yo. Dios es a un lado, ¿cierto? Recuerdo el año pasado cuando estaba trabajando en uno de los colegios de aquí de Palmira, en una reunión de profesores, en una asamblea que teníamos, se estaba en un paréntesis tratando un tema que tocaba este asunto de las dificultades hoy en día y del papel de la psicología para ayudar al hombre. Perdón por ello, pero dijo ese ponente allí de ese día en la asamblea, dijo una frase que no se me olvida, eso fue el año pasado, dijo así parafraseado. Bueno, y de todas maneras, nosotros como psicólogos, aunque la verdad es que ese es el principal propósito, ¿cierto? Ayudar al hombre y dirigir al hombre para que salga de sus estados. De todas maneras, quiero decirles algo, y a esto también pueden, así dijo, pueden añadirle oración, porque no se puede negar que hay algo muy grande que también nos puede ayudar. Así dijo aquel día ese ponente. Cierro allí, me llamó la atención eso y sobre todo el lugar, porque lo pusieron a él, a esa persona a la que él se refería, es simplemente como una opción en caso tal de que el hombre no lo pueda hacer. Entonces no está por demás orarle a un ser superior para que él acabe de ayudar. Eso fue lo que dio a entender aquel día en esa asamblea. Increíble, pero ese es el hombre natural. Entonces retomo aquí, hermanos, ¿por qué debemos ser afligidos? La Biblia no lo dice. ¿Cómo una persona va a entender el poder de Dios si no está en la aflicción? Si yo sé que es Dios quien da la salud, pues ¿cómo puedo dar yo testimonio de eso? Pues porque después de una enfermedad, si Dios en sus planes está darme, retornarme la salud, ¿cierto? Devolverme la salud, pues recibo la salud, pues yo doy testimonio que evidentemente Dios tiene poder para ello. ¿Cierto que sí? Y así sucesivamente, para ver el poder de Dios, para aprender a depender de Dios. ¿Quién más no disfruta
de la misericordia y la gracia y del perdón de los pecados, sino un pecador arrepentido. Solamente un pecador arrepentido puede dar testimonio de lo que se siente en el corazón cuando realmente se ha sido perdonado por el Señor, ese convencimiento, ese entendimiento, esa luz que muestra el Espíritu Santo en esa obra regeneradora en el corazón. Un pecador, un hombre impío, un hombre que no se ha arrepentido, ¿cierto? Pues no da testimonio de ello porque no ha recibido el don del arrepentimiento. No puede percibir ello. Solamente un pecador arrepentido percibe de ello, entiende y disfruta de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Y así sucesivamente. Entonces, si se nos pregunta, porque muchas personas tal vez nos van a preguntar, ¿por qué la aflicción? Para aprender a depender de Él. Para aprender a depender de Él. Porque esa es otra situación, ¿no? Esa es otra situación. Lamentablemente, muchas personas hoy en día están buscando a Dios y siempre ha sucedido en forma general solamente por causa de las aflicciones. Aflicciones en alguna área, bien sea económica, emocional o de salud, etcétera, y se han cansado con lo mismo y están ya agotados, ya no encuentran solución, en sus fuerzas ya no hay nada que hacer. Entonces lo último, como escuché yo el año pasado en la asamblea, recurren ahora sí a Dios, como dicen en estos moveres. Denle entonces ahora sí una oportunidad. ¿Estás cansado de esto? Así dice una de las sectas grandes hoy en día. ¿Ya te cansaste? Ahora sí, pare de sufrir, venga acá. Entonces, muy tremendo lo que está pasando hoy en día. Dice ahí el devocional: hubiera sido comprensible si al encontrarse como esclavo en una casa egipcia, José se hubiera aislado. Tremendo esto, hermanos. Escuchemos lo que nos dice aquí Alistair. Negándose a involucrarse en el mundo que lo rodeaba, protestando contra el paganismo egipcio. Aquí hay mucho para meditar. Y resistiendo la autoridad de Potifar. Ay. Este enfoque, sin embargo, no le había brindado la oportunidad de ser testigo o testificar en lugar de cerrarse. José aparentemente determinó que sería el mejor siervo que Potifar haya tenido. Uy, a mí esta frase, ayer que la estaba meditando, sí, la verdad, me llevó a meditarla precisamente bien profundamente, porque sabía que en última instancia servía a Dios. Nos gusta mucho esa frase también como cristianos y todos la conocemos. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. La pregunta es, ¿qué tan consciente soy de lo que dice ese versículo? ¿Qué tan consciente realmente soy de lo que ordena ese versículo? Porque ese es un mandamiento. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No importa lo que hagamos ni a quién se lo hagamos. Abro un paréntesis. Estamos hablando de cuestiones lícitas, no ilícitas. Cierro allí el paréntesis. Esta situación que nos presenta aquí el devocional a meditar de José como esclavo, no la experimentamos tal vez hoy en esa misma forma. Pero por ejemplo, pudimos sentir que alguien que amamos nos ha olvidado. Y es muy doloroso, sí, claro que sí. De alguna manera, creo yo en alguna medida que todos hemos experimentado el ser olvidados por alguien. Quizás cuando éramos pequeños, ¿cierto? El niño tiene mucha tendencia a eso. Cuando no le trae lo que le pidió al padre, dice que el padre ya no lo quiere y que se olvidó de él, etcétera. Ya sabemos los berrinches de los niños, ¿cierto? Cuando tal vez teníamos una cita con alguien importante, pero nunca llegó. O en una relación de matrimonio muchas veces sentimos que nuestro cónyuge nos ha olvidado porque percibimos que ya no nos toma en cuenta como antes, y etcétera, etcétera. La sensación, por ejemplo, de olvido, ¿cierto? O aún de rechazo, la experimentamos en diferentes momentos de este lado de la gloria. Pero si somos honestos, ese sentir
no solo lo tenemos con otras personas, hay momentos en los que también sentimos que Dios nos ha olvidado. Hay veces podemos llegar a sentir eso. Cuando lleguemos a esos extremos, recordemos lo que hoy nos está enseñando el devocional. La actitud que tuvo José. José nunca renegó, nunca tomó actitudes contrarias. Como yo estoy esclavo aquí, como me tienen sirviendo y atado al trabajo, etcétera, etcétera, como decimos nosotros, hacer las cosas de mala gana. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Hacer las cosas de mala gana porque está en una situación adversa. Sí, esa es la frase. Cuando nos encontremos en una situación adversa, nuestra naturaleza humana, nuestra carne puede llevarnos a querer obrar de esa manera y allí estaríamos cometiendo una falta. Vemos ahí ese ejemplo, porque todo lo que hacemos lo hacemos es como para Dios. José se propuso, siendo esclavo, ser el mejor siervo que tenía su amo. Eso nos enseña una vez más, pero mucho es mucho, hermanos. Siendo un servidor, no se puso a reclamar sus derechos, no se puso a exigir, tráiganme un abogado. Igual hizo Pablo en la cárcel, no se puso a reclamar sus derechos. Yo soy inocente, ¿por qué me han traído a la cárcel? Si yo nunca he hecho nada malo, exijo un abogado, apelo a César para que me manden un abogado. No, ¿sabe qué fue lo que pidió Pablo en la cárcel? Tráiganme los rollos porque tengo que trabajar aquí en la cárcel, y así lo hizo. No se puso a reclamar sus derechos allá. Tremendo, mis amados. No importa el lugar donde estemos, no importa la situación en que estemos, siempre estamos, si somos verdaderos creyentes, nosotros servimos y vivimos es para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Vivimos para la gloria de Dios. Servimos es a nuestro Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Lo que nosotros le hagamos a una persona, Dios lo está viendo. Dios está evaluando nuestro corazón, la intención con la que estamos haciendo ello. Las intenciones del corazón, Él las conoce. Cuidemos nuestro corazón, porque de allí mana la vida. Miremos esos ejemplos de esos siervos. El caso de José y de Pablo y otros más podríamos citar. Es verdad, y esto es lo que les quiero para que meditemos. Hay momentos demasiado difíciles, muy difíciles, que podemos llegarnos, una, sentirnos olvidados por Dios, dos, o querer en nuestra carne tomar actitudes que no son sabias. Y eso sobre todo. Voy a contarles aquí rápidamente en un minuto una parábola al respecto, parafraseada, que también nos va a enseñar mucho. A ver si la recuerdo bien, ayúdame, Señor. Un constructor veterano de casas que trabajaba en una constructora estaba ya presto a jubilarse por sus años de servicio y se había destacado por ser el mejor obrero, el mejor constructor de la compañía. Y ya sus fuerzas estaban llegando al límite por su edad y pues ya estaba presto, ya estaba en la última semana para retirarse. Lo llamó su jefe y le dijo ese reconocimiento: estás presto a jubilarse, te vamos a extrañar, pero que te queremos pedir ahorita entonces que nos regales un poquito más de tu tiempo, y aquí están los planos de esta casa que vamos a construir, y quiero por favor que hasta que no la termine no te puedas ir. Y eso le cobraba algo más de tiempo. Este constructor recibió el plano y entonces atendió pues la orden de su jefe, y a regañadientes se fue a hacer esa casa, pero porque no lo dejaron salir a tiempo como lo tenía planeado, hizo la casa como nunca la había hecho, o sea, en condiciones contrarias. No le puso todo su empeño
y dejó cosas mal hechas en esa casa, muy mal hechas. En su carne tomó una actitud contraria al final de esa historia. Y la casa, por lo tanto, fue diferente a todas las casas que él había hecho, al extremo que la dejó mal hecha. Eso le tomó un tiempo extra. Y su salida de descanso, por lo tanto, se postergó por ese trabajo que se le había pedido. Aún así, cuando terminó el trabajo, se presenta ante su jefe y le dice, ya terminé el trabajo. Ahora quiero saber por qué me pidieron eso y no me dejaron salir antes, siendo que ya estaba cansado y anhelaba retirarme desde antes. He perdido mucho más parte de mi tiempo que había podido disfrutar en descanso. Y el jefe le dice, esta casa era el regalo para ti, aquí están las llaves para que la disfrutes. Tremenda enseñanza si captamos la moraleja de esa historia, hermanos. Y nos puede llegar a pasar eso. Nos puede llegar a pasar eso. Pensemos en ello. Espero haberme hecho entender en esa metáfora y en esa parábola. El Salmo 13 les invito para que lo lean también en el resto del día al respecto de esto. Es uno de los salmos donde vemos a David también manifestando esta situación. Es uno de mis salmos favoritos cuando medito sobre estas cosas. Por el recorrido honesto que hace David a través de todo ese salmo, empieza rápidamente desbordando su sentir delante de Dios y termina decidiendo al final confiar y gozarse en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles. Me gusta mucho el profeta Habacuc también al respecto. Aunque la higuera no florezca, en los campos no hayan frutos, en el aprisco no hayan ovejas, etcétera, etcétera, aunque no haya nada, aunque en la nevera hoy tenga agua y un huevo cocido en la mesa, ¿cierto? Con todo me regocijaré en el Señor, en Jehová, el Dios de mi salvación. Me gusta mucho Habacuc, como lo dice. Recuerden el Salmo 13 para que lo mediten, hermanos. Enseña mucho David sobre esto también. Mientras que José prosperó a causa de la bondad de Dios, siguió siendo un esclavo. Miremos aquí también algo bien importante que nos dice el devocional. José prosperó a causa de la bondad de Dios, siguió siendo aún así un esclavo. Su vida cotidiana estaba llena de trabajo pesado, algo con lo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos hoy en día. Pero Dios nunca abandonó a José. Dios nunca abandonó a José, aún en su condición de esclavo. Aún en su condición de esclavo. No se olvidó de él. Dios nunca se olvida, hermanos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca abandona a sus hijos. Es lo que nos enseña la Biblia. Génesis 28:15, me gusta. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, dijo Dios. Génesis 28:15. Muy hermoso ese salmo, esa promesa. Hermanos, Dios no se olvida de los suyos. Dios no se olvida de los suyos. Mire, hermanos, que Dios nos olvide implicaría que algo ha cambiado en su ser. Me refiero a Dios. Pensemos en ello. Que Dios nos olvide implicaría que algo ha cambiado en su ser. Pero el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, no dependen del recipiente, sino de ese amor de Dios y de esos atributos eternos y de la inmutabilidad de Dios. No depende de nosotros, no depende del recipiente. Tengamos en cuenta ello. Dios es inmutable. Nosotros somos los temperamentales y los mutables. Pero si tú y yo, dice ahí el devocional, queremos florecer en el peor o más mundana de las circunstancias, debemos aprender a tomar las experiencias rutinarias de la vida y ver la mano de bendición en ellas, sea cuales sean. Pastor, pero mire, si estoy así, hermano, Dios te está bendiciendo. ¿Y cómo? Yo no lo sé. Nosotros no tenemos la respuesta a eso, eso es de Dios.
Mire lo que me dijo el médico, hermanos. Hermanos, eso es una bendición de Dios. Pero ¿cómo va a ser bendición de Dios? Mire lo que me dijo el médico. Deje que Dios sea Dios, pero Dios te está bendiciendo. Nosotros no sabemos ni entendemos cómo. Ni eso es de Dios, hermanos. Hemos insistido en esto porque estamos expuestos a esto hoy y hemos estado expuestos porque estamos viviendo, hermanos, recordemos, tiempos muy difíciles y peligrosos, dijo Pablo. Estamos expuestos a todo tipo de situación, nosotros siendo cristianos. Claro, estamos expuestos hoy en día al maltrato, a la aflicción, al peligro, a las enfermedades, a los atentados terroristas. En estos días todo lo que ha estado sucediendo en el mundo. Los hijos de Dios no somos ajenos a estas circunstancias. Ser verdaderos creyentes no significa que andamos aquí en el mundo como metidos en una, ¿cómo me parece? En una armadura en donde los virus no nos afectan. No, no, hermano, eso no es la vida cristiana. ¿Puede Dios olvidar a los suyos? Entonces, no. La respuesta a esa pregunta es un rotundo y contundente y eterno no, no. La palabra nos enseña precisamente esto. Me gusta mucho Isaías 49, del 15 al 16, se los leo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Isaías 49, el 15 al 16. Aunque mi padre y mi madre me dejara, Dios me recibirá. Dios es fiel. Dios es fiel. Nunca nos abandona. Nunca nos ha abandonado. Nunca nos abandonará. El abandono que merecíamos de Dios fue pagado en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Ese abandono era para nosotros. Ese dolor lo vivió Cristo en la cruz. Ya Dios no hace eso con nosotros porque estamos en su Hijo amado y por habernos unido a Él y al estar unidos a Él, tenemos todas esas bondades de Dios. En medio del dolor, Él está con nosotros. En medio de la alegría, Él está con nosotros. En medio de la salud, Él está con nosotros. Y en la enfermedad, Él está con nosotros. En la vida está con nosotros y en la muerte, su presencia irá conmigo. Y Él lo dijo, y mi presencia te dará descanso aún más allá de la muerte. Porque después de la muerte es donde viene ahora sí lo que realmente comienza en esa eternidad que hemos aprendido. Hermanos, escuche esto, por favor. Quiero llevarle a que piense esto. Nuestros sentimientos humanos no definen esta verdad. Nuestros sentimientos humanos no definen ni determinan todo esto. Nuestros sentimientos humanos no determinan aquello que es verdad. Lo que debe guiar nuestros sentimientos es la palabra de Dios, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. Sometámonos a Cristo. Todo nuestro entendimiento, toda nuestra mente a la autoridad de la palabra. Dios no se olvida de los suyos. Hoy Dios nos está insistiendo en esto a través de esta enseñanza de la historia de José. Que Dios nos olvide implicaría que algo ha cambiado en su ser. No te olvides que de alguna manera sus efectos hacia nosotros hoy son distintos y eso no tiene sentido. Que Él ha perdido interés por nuestras vidas, eso no lo enseña la Biblia para sus hijos. Pero la realidad es que el amor de Dios hacia nosotros es un amor eterno. Con amor eterno te he amado. Un amor que no depende del recipiente. Una vez más les recuerdo esta frase. No depende del recipiente de ese amor, sino de aquel que ama en amor perfecto, como es el amor de Dios, y que es eterno, y que es fiel, y que es inmutable. Ya que José pudo confiar en Dios a través de las pruebas, dice ahí el devocional, Potifar se nos dice,
vio que el Señor estaba con José y causó todo su éxito. Hermanos, cuando logramos resistir y sostenernos firmes en nuestra fe, en todas las pruebas y aflicciones, no solo vemos el momento de la salvación, como dice Lamentaciones 3, bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación, sino que le damos gloria a Dios, gloria a Él, porque las gentes al vernos así, firmes, confiados, sin maldecir, sin renegar, sin quejarnos, seguros en Cristo, en medio de, pero usted ¿cómo puede decir eso? Mire cómo está, porque yo confío en Cristo. Pero ¿por qué puedes decir eso? Porque yo tengo a Cristo, porque soy su hijo. Cuando nos sostenemos así, de esta manera, en toda la situación, sea cual sea, las gentes van a ver la diferencia con relación común al denominador de las personas. José no tuvo que decirle a Potifar que había un favor especial en su vida, nunca se lo dijo. José se dedicó, fue a trabajar con empero, con esmero, a eso fue que se dedicó José. Cuando la bendición de Dios está en una vida, será evidente. Y a veces, como vemos con Potifar, incluso los incrédulos no pueden evitar darse cuenta, y eso es lo más bonito. Yo les he dado una frase que les he compartido y que me encanta. Que nos digan, hermanos, usted es diferente. Usted no se queja, mira, esta dificultad que tenés y no te he visto, ni te he oído quejarte, ni lamentarte, ni maldecir, como hace todo el mundo. ¿Quién sos vos? ¿En qué Dios crees? Yo quiero conocer ese Dios que vos conoces. Eso, por nuestro testimonio, el testimonio que le dio José a Potifar. Y que José no tuvo necesidad de sentarse a enseñarle, no, en su trabajo, sus acciones hablaron más que la lengua de José. Hermano, que nuestras acciones, que nuestras obras hablen más que nuestra lengua de conocimiento. Porque hay veces estamos llenos de conocimiento y nuestra lengua habla mucho. Que nuestras obras y acciones hablen más, hablen más. El mover contemporáneo, cierro, es totalmente entonces antibíblico, porque están enseñando a sus seguidores a que rechacen todas esas situaciones. Rechacen, esa es la palabra que hoy en día se anuncia desde mucho púlpito. Rechacen, anulen, cancelen. Palabras que están de moda, tristemente, ¿cierto? Pero sabemos que eso no es lo que Dios nos ordenó. Eso no es lo que la Biblia nos ordenó y hoy lo hemos meditado. Demos gracias a Dios por todo, ¿cierto? Para que sepan de esa manera, hermanos, que hay un pueblo diferente, que eso es lo que debe entender la gente, que hay un pueblo diferente y que siempre Dios se ha guardado su remanente, y que hay un pueblo diferente en la tierra, como deben ser los santos verdaderos de Dios. Así deben ser los verdaderos. Recordemos, hermanos, Cristo es la garantía de que el Padre no abandonará jamás a ninguno de sus hijos. No lo hará con ninguno de sus hijos, porque estamos en Cristo. Somos uno con Cristo. Somos uno con Él. Y en esa unidad que tenemos con Cristo, en esa unión que tenemos con Cristo, radica y encontramos y se fundamenta nuestra seguridad. Qué hermoso entender eso, de nuestra unidad con Cristo. Qué hermoso, hermano. Finalmente cierro con esto para que oremos. Regálenme ahí unos minutos más, como hoy veces nos ha pasado, hermano David. Cuán gloriosa, hermanos. Por lo tanto, repito, finalmente es nuestra unidad con Cristo. Hay momentos de nuestra vida en que, así como David y así como nuestro mismo Señor, mientras estaba colgado en el madero, podemos sentir que Dios nos ha volteado el rostro, por decirlo así. Pero qué descanso es saber que Él no desprecia nuestra aflicción, que Él no nos voltea el rostro ni olvida nunca que somos suyos. Que Dios no nos conceda aquello que anhelamos y que le hemos pedido, no se traduce en un rechazo de Dios. Dios ama cuando extiende su mano para dar o cuando dice no. Dios ama cuando extiende su mano para darnos
o cuando dice también no. Dios ama cuando nuestras vidas están llenas de alegría y cuando nuestros anhelos más grandes no son satisfechos, también nos ama. Dios nos ama en todo tiempo y en todo tiempo Dios nos ama y no nos abandona, siendo nosotros aún infieles y pecadores. Vamos a orar, hermanos, no sin antes leer algunos comentarios que han puesto. El hermano Carlos nos dice: cada relato en la historia bíblica trae consigo un hilo de desarrollo donde nuestro Dios, por medio de experiencias humanas, nos enseña de su carácter y utiliza como ejemplos de vida a quienes por su gracia confían, creen y esperan en su soberanía y bondad. En medio de las circunstancias propias de este mundo, solo la fe, una buena actitud y la diligencia glorificará su nombre. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No sé. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caiga. Eso. Eso, mi hermano, fíjese que, buenos días. Buenos días. Ese versículo que acaba de leer el hermano Pastor David, lo tengo ahorita señalado para un pequeño aporte, hermano. Yo sé que el tiempo está ahí en rojo. Así que piensa estar firme, mire que no caiga, y seguidamente un versículo que fue, esto está muy poquito decirlo, mi mano derecha, mi bastón, mi guía, mi todo. Dice, se sigue, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Decía Charles Spurgeon, está caído, estás que no aguantas, te está sumergiendo en la tentación, pero tranquilo, no te das cuenta que la mano de Dios te está sosteniendo detrás de ti. Wow, y eso da un descanso enorme. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Somos buenos a reclamar, a llorar, a decir, porque somos nosotros. Ya lo decía en este devocional, mi hermano, está muy bien hecho ese devocional, bien llevado ese boqueo. Somos, una palabra fuerte, pero sí la tengo que decir, ignorantes de la palabra, y aún siendo cristianos. Cuando nos apegamos mucho a la palabra, todas las cosas que nos acontecen, sabemos que lo que Dios empieza, lo va a perfeccionar. ¿Y de qué manera? La misma ignorancia, nos dejamos llevar por lo que dice el mundo. Sé feliz, todo te va a salir bueno, tú eres bueno, tú, ahí viene el tú. No soy yo. Una cosita más, hermano. David, Job y ahora José y todos ellos. El ejemplo que tomamos es, seamos como David, seamos como José, tengamos fe, decían estos señores, aún Spurgeon, aún lo dice Pablo Watcher, todo lo bueno que hay en mí no soy yo, es Cristo. Amén. Todo lo malo que hay en mí, sí soy yo. Lo bueno que salió de José no fue José. No quiero ser como José, quiero ser como Dios, quiero ser como Cristo, llegar hasta la estatura del varón perfecto. Y hay más que decir, pero dice Filipenses el 1, 29 y el 30, porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él. Wow, ese es un regalote grandote, la gracia, creer en Cristo. Por causa de Él nos ha concedido esto, pero también seguidamente dice, no solamente que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. El creer y la gracia trae sufrimiento. El señor Miguel Núñez dijo en una intervención, Dios ha tenido un solo hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento, incluyendo nuestro Señor. Dios bendiga, mi hermano. Amén, así es. Qué buena frase final, así es. Es imposible evitar el sufrimiento, eso es imposible. Amén. Muy bien, hermanos. Ya entonces, que hoy podamos meditar en esto tan necesario en este mundo tan lleno de maldad y aflicciones que estamos viviendo. Vamos a orar entonces. Finalmente, no sé si alguien desea orar
para cerrar este tiempo, de quien desea, o este servidor lo hace entonces. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Padre amado, gracias te damos por este devocional que nos has permitido compartir, Señor. Esta palabra tan necesaria en medio de estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo y de los cuales nosotros no somos ajenos por el hecho de ser verdaderos creyentes. Nos vemos afectados por todas estas circunstancias de este mundo caído, Señor. Pero en todo tú nos acompañas y eres fiel y nunca nos abandonas, no nos has abandonado y no lo harás porque eres bueno, Señor. Y tus bondades y tus bendiciones que has dado y que has decidido tener son eternas y son inmutables, Señor. Solo te pedimos, Señor, que seamos guardados en tu palabra, que seamos fortalecidos en nuestra fe y que estemos siempre atentos, acompañándonos los unos a los otros, para que en esos momentos difíciles, como lo hemos meditado otros días, se nos recuerde el Evangelio, porque somos débiles, Señor, y podemos caer en debilidades, pero que ahí, Señor, nuestros hermanos, la iglesia, nos recuerde el Evangelio, se nos predique el Evangelio para ser sostenidos, levantados si nos hemos caído y alentados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos fortalece y nos sostiene y somos guardados allí. Señor, presento delante de ti este resto de día, mis hermanos. Oramos por las necesidades de cada uno de nosotros. Te encomendamos en tus manos las peticiones que hemos hecho, Señor. Quieras tú concedernos conforme a tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y que podamos resistir. No sé qué situaciones estemos viviendo cada uno de nosotros, los presentes aquí, pero que podamos lograr sostenernos y seguir sosteniéndonos en medio de las pruebas, Señor, para tu gloria, porque tú las convertirás en bendición. No sabemos cómo ni de qué manera, eso es tuyo, Señor. Que nosotros logremos permanecer firmes, firmes en la tormenta, porque tú eres fiel y lo hemos recordado y meditado. Gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos, líbranos, Padre, en tu bondad del mal y el peligro, y danos, Señor, hoy la provisión, porque es lo mejor para nosotros, la que tú tienes para nosotros. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén y amén. Firmes y adelantes, como dice nuestro hermano David, y paz y gracia para todos y cada uno. Dios me los continúe diciendo, mis hermanos. Bendiciones Amén. abundantes. Bendiciones a todos.